No sea usted la próxima víctima. Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM en CNN Chile. El turismo y la gastronomía fueron sectores que valoraron mucho la implementación del pase de movilidad anunciado por el gobierno este fin de semana. La iniciativa busca dar mayores libertades a las personas que ya estén vacunadas con las 2 dosis, independiente si la vacuna es Sinovac, Pfizer, CanSino, que en realidad necesita solamente una, o AstraZeneca. De esta forma, quienes cumplan con este requisito de estar con sus dosis completas podrán desplazarse en comunas que estén en fase 1 y 2 libremente sin tener que pedir permisos. Además, se permitirá viajes entre regiones a quienes vivan precisamente en localidades en al menos la fase de transición. Las personas ya pueden acceder a esta documentación que está disponible de forma digital y la medida entrará en vigencia a partir de este miércoles. Tenemos que ir reactivando nuestras vidas, tenemos que ir recuperando la libertad para ir recuperando nuestras vidas, recuperar la alegría de vivir, de reencontrarnos con las personas que queremos y también de tener la posibilidad de que personas que han perdido su empleo lo puedan recuperar. El plan paso a paso sigue plenamente vigente. El pase de movilidad es un beneficio adicional para aquellas personas que tienen 2 semanas después de la segunda vacuna cuyo riesgo es mucho menor de contagio y también de contagiar. Ahora, eso no significa chip libre y que nos vamos a soltar las trenzas y que esas personas van a andar sin mascarilla y sin la distancia social. Tenemos que seguir manteniendo el cuidado. Bueno, como les decíamos, pese a que los gremios calificaron la iniciativa como un avance, igualmente instaron al gobierno a ser aún más flexibles para poder reactivar la economía. Una de las peticiones vino desde FEDETUR, quienes esperan la apertura de las fronteras. Valoramos la implementación del pase de movilidad porque va en el sentido correcto de ir recuperando un sector que ha estado paralizado por más de un año y nos da una luz de esperanza para empezar a recuperar esos 190.000 empleos que hemos perdido y que también le permitirá a los otros 170.000 personas que están acogidas a la suspensión laboral volver a trabajar. Esperamos que junto con esta medida se vaya sumando posteriormente la implementación de la apertura de fronteras, siempre guardando los protocolos y las medidas de cuidado sanitario. Y también, por otro lado, consideramos muy importante la eliminación total del toque de queda. Una buena medida para el turismo, una buena medida para poder reactivar esta actividad, pero creemos muy necesario que se incluya en esta medida que esas personas que ya cuentan con las 2 vacunas y los 15 días puedan también acudir a restaurantes en interiores con aforos controlados, con todas las medidas de seguridad, pero no sacamos nada con tener movilidad interregional para las que personas acudan, ¿no es cierto?, a los sectores turísticos si no van a poder acudir a los restaurantes. Cambiamos de tema y les cuento que este martes comienza la votación del nuevo salario mínimo. En el primer paso de un proyecto en que la CUT pide 500.000 pesos, pero el gobierno ofrece menos de 400.000 y dentro de ya existente ingreso mínimo garantizado. Como todos los años, la tensión en las negociaciones del salario mínimo es un componente que no puede faltar. Tira y afloja entre gobierno y oposición, eso sí, en un contexto algo más álgido que en otras ocasiones. Este martes, la Comisión de Trabajo de la Cámara debe votar el proyecto que incrementa el sueldo mínimo y debe hacerlo con la indicación del Ejecutivo, que buscaría aumentar el ingreso mínimo garantizado. Ya no resiste más esto de subir 5.000, 10.000 pesos y después al final vernos en la obligación de votar a favor porque tampoco podemos dejar sin reajuste a los trabajadores. La propuesta inicial del gobierno habla de un aumento de 3,2% equivalente a 10.500 pesos. Con ello, los actuales 326.500 pasarían a 337.000. Sin embargo, esta propuesta podría ser complementada con un incremento del ingreso mínimo garantizado. Este subsidio directo al trabajador tiene un tope de 45.000 pesos y se entrega con el objetivo de que ninguna persona reciba menos de 300.000 pesos líquidos. En particular, en este caso, ayudaría a mitigar el impacto en las pymes. Un elemento fundamental que es la ayuda económica a las pequeñas empresas para poder llegar a un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza y de esa manera poder pagar un salario más digno y cercano a los 500.000 pesos que la CUT está pidiendo.
Como lo decía el diputado, la CUT apunta directamente a los 500.000 pesos líquidos, un salto según sus cálculos de casi 60%. Necesitamos que el salario mínimo de 500.000 pesos sea una realidad hoy para superar la línea de la pobreza y permitir que a través de esos ingresos efectivamente podamos dinamizar la economía y ayudar a las pymes. Hasta hoy la cifra era 300.000 pesos líquidos. Con estas innovaciones no tenemos conocimiento exacto de cómo va a funcionar. Más allá de las intenciones, el gobierno todavía no entrega una cifra concreta respecto de cuánto aumentará el ingreso mínimo y cómo será distribuido. La idea en ambos sectores, en todo caso, es superar la línea de la pobreza. En entrevista con Agenda Económica AM este lunes, la convencional constituyente de la Lista del Pueblo, Constanza San Juan, aseguró que buscará eliminar la gran minería, ya que, según indicó, no aportaría lo suficiente. De esta manera, según ella, se apunta a una economía más diversa. Necesitamos un modelo económico que esté en armonía con la naturaleza. Nosotros no queremos más megaminería, sobre todo en nacientes de las aguas y sobre los glaciares. Nosotros apuntamos a una economía más diversa. La megaminería termina con todas las otras economías que existen y coexisten en estos parajes, en estos territorios. Pero los territorios no nos vemos favorecidos por aquella megaminería y al revés se pasa a llevar las economías locales. Con la discusión del royalty se ha sabido y se ha terminado de confirmar el poco aporte que hacen y en el fondo esa es nuestra postura. En Agenda Económica empezaremos a entrevistar a los constituyentes, especialmente los menos conocidos, para saber cómo piensan. Por ejemplo, esta bastante fuerte definición de Constanza San Juan. Cambiando de tema, les cuento que el Banco Central publicó la encuesta de operadores financieros. En ella el mercado espera que la tasa de interés comienza a subir al menos en diciembre. Vamos a ver los principales resultados. Les digo porque los operadores estiman, lo van a ver en la tercera línea, que la TPM estará en diciembre en 0,75%. Puede que incluso empiece a subir antes, pero el mercado dice que al menos en diciembre ya va a estar ahí. Incluso en junio del próximo año ya está en 1,50%, el triple del nivel que está ahora, que es 0,50%. En las primeras líneas vemos las expectativas de inflación. Se espera que sea 0,3% ahora en mayo, para un acumulado completo en 2021 de 2,9%. Se habla en el mercado de que podría haber bajas de precios por este IVA que caería para algunos productos, como está en el proyecto de ley que está en el Congreso. Por eso algunas proyecciones de inflación están a la baja. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso en nuestra sección Cómo invertir mi dinero, hablamos sobre el dólar y cómo apostar a favor o en contra de las fluctuaciones del tipo de cambio. Al regreso acá en Agenda Económica. Desde las elecciones, el dólar ha estado con mucha volatilidad. Primero se disparó, luego estuvo cayendo y las últimas jornadas volvió a subir. No es casualidad que ahora, este lunes, esté en 730 pesos. En nuestra sección Cómo invertir mi dinero, queremos analizar el tipo de cambio y los instrumentos de inversión asociados. Está con nosotros para eso Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria. Ricardo, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, Ricardo, el tipo de cambio ya está en 730, pero la encuesta de operadores del Banco Central señala que en 7 días más va a estar en 715 pesos. Es decir, la volatilidad va a seguir. Sí, efectivamente, hemos tenido días bastante volátiles y probablemente se mantenga, porque a la incertidumbre con el escenario local, después de las elecciones constituyentes, también hoy en día se ha presentado esta última baja del cobre, que también apoya a una apreciación del dólar frente al peso local. Si es que vemos que el cobre recupere terreno después de haber corregido de los máximos históricos, ya que los fundamentos siguen siendo positivos, vamos a tener un choque de fuerzas y eso podría generar una volatilidad adicional, por lo menos durante las próximas semanas. Una volatilidad adicional no siempre tiene que ser muy fuerte, de alzas de 10 pesos, de 12 pesos. Puede ser volatilidad 5 pesos un día al alza, 4 pesos a la baja el otro, ese tipo de rango de volatilidad.
Exactamente, ese tipo de rango de volatilidad, pero teniendo muy consciente de que probablemente la fuerza que empieza a predominar de cara a las próximas semanas sea una fuerza un poco más alcista, porque la situación, el cambio en lo que es en la visión de Chile después de las constituyentes, especialmente lo que empiezan a hacer algunos operadores y algunos grandes bancos al exterior con las clasificadoras de riesgo, etcétera, podría generar alguna situación no muy positiva a nivel país en términos de la visión internacional, y eso también podría apoyar de que la fuerza siga un poco más alcista pensando en el billete verde. Esa es la apuesta que tienen ustedes, que viendo las primeras declaraciones de los constituyentes independientes, podríamos ver entonces el dólar subiendo ante mayor incertidumbre. Sí, de momento hay que considerar de que la situación más importante para el tipo de cambio en los últimos 5 días, o 6 contando hoy, ha sido principalmente lo que fueron las elecciones constituyentes. Eso generó un cambio en la visión que se tenía con el dólar en Chile. Estábamos especulando que incluso podría haber caído bajo los 690, especialmente con el precio del cobre que estaba tan elevado. Pero además de lo que pasó con las elecciones, el cobre corrigió fuerte, por lo tanto son 2 factores alcistas para el dólar. Eso se ha conjugado para llevarlo a los 730 y podría mantener una presión alcista adicional. Pero si el cobre comienza con esta nueva recuperación, insisto, porque las expectativas del cobre son favorables pensando en los próximos años, eso debiera generar un choque de fuerza. Pero por la situación interna, por lo que está viendo el mercado internacionalmente y por los comentarios que hemos conocido de algunos nuevos constituyentes o de los constituyentes, esta incertidumbre genera que exista una demanda por refugio en el dólar, en parte local, pero además genera de que el peso chileno pierda fuerza contra otras monedas, especialmente si es que tenemos antiguamente, en los años anteriores siempre se hablaba que Latinoamérica no está de muy buena forma, de muy buena manera, en términos políticos, económicos, y Chile era como la casa bonita en un vecindario que no estaba tan bonito. Hoy en día el mercado empieza a especular que quizás esa casa bonita se empieza a asimilar un poco más al vecindario y eso se castiga. ¿Y cómo se castiga? Con rebajas en las clasificaciones de riesgo, con una mirada de lo que pueda pasar con la situación de Chile más negativa en términos de inversión, y todo eso apoya que el peso chileno pierda fuerza. Y si pierde fuerza el peso, también se genera una apreciación adicional para el dólar en nuestro país. Ricardo, ¿por qué hay que tender al dólar como un activo de refugio? ¿Cuáles son los fundamentos para eso? Tiene varios fundamentos, pero los principales es que primero lo emite Estados Unidos, el dólar, que es la economía más grande del mundo, y eso siempre tiene un respaldo. A pesar que hace bastantes años, desde la presidencia de Nixon, se eliminó el patrón oro para mantener las reservas de las monedas en general, el dólar siempre ha sido visto como una moneda extremadamente fuerte porque respalda una economía con la misma fortaleza. Pero algo que es muy importante es que es una moneda que es extremadamente líquida. Y aquí, para explicarlo de forma bastante sencilla, es que se puede transar en todo el mundo. Mucha gente transa, compra dólares, vende dólares, pero lo importante es su aceptación. Y el dólar es aceptado prácticamente en todo el mundo. Y mientras más aceptada sea una moneda, va a ser mucho más segura tener esa moneda porque efectivamente se puede utilizar en distintos tipos de transacciones. Ricardo, masivamente, y acá siempre lo hacemos cada vez que baja o sube fuerte el dólar, vamos directamente a las casas de cambios y muchos chilenos lo hacen así, sigue siendo algo muy multitudinario. ¿Para quiénes tú recomiendas que eso siga siendo una buena alternativa? Las casas de cambio siempre son una buena alternativa, especialmente cuando la gente está pronto a viajar por vacaciones o por negocios. Con la situación actual de lo que está pasando hoy en día, hay que pensar de cómo se ha estado moviendo el mundo. Y el mundo cada vez está buscando menor cantidad de activos físicos. Y por eso hemos visto boom de las criptomonedas, por ejemplo, y de muchos activos digitales. Y hoy en día también se puede especular o buscar alguna eventual utilidad precisamente con el mismo dólar, con el mismo tipo de cambio, pero no necesariamente comprando dólares de forma física, también se puede hacer de forma online. Para quienes quieran mantener obviamente esa compra física, hay una visión que debería seguir siendo alcista. Algo que podría compensar a que el dólar no suba con fuerza es ver a un cobre nuevamente los máximos históricos o que se acerque a los $5 la libra, pero de momento, en la situación actual que estamos viviendo, el dólar podría seguir subiendo y de hecho es lo más probable. Así que quienes quieran seguir viendo en
activos físicos es una alternativa, pero hay que considerar de que hay alternativas de forma mucho más accesible y sobre todo a un clic de distancia, que es como lo que se hace en Capitaria. Ya, hablemos entonces de la mejor recomendación que hacen ustedes en Capitaria para quien quiera invertir en dólares, pero no ir físicamente a una casa de cambio. ¿Cuál es? Perfecto. Lo que se hace en Capitaria es que uno opera o puede comprar o hacer ventas cortas incluso de lo que son los contratos por diferencia. Son derivados financieros que replican el valor de un activo subyacente. En palabras súper sencillas, si que la cotización del dólar sube a 740, uno lo ha reflejado en la plataforma que se utiliza en Capitaria precisamente para hacer este tipo de inversiones. La ventaja es que uno puede hacer una compra de dólares a un clic de distancia. Se puede generar un beneficio que es bastante favorable, que es el apalancamiento, que siempre se recomienda utilizarlo de forma muy sana, de forma bastante responsable. Pero lo importante para operar con Capitaria es que hoy en día mucha gente no sabe qué hacer con su dinero, cómo invertirlo, y especialmente con lo que pasa con el tipo de cambio. Y en Capitaria se hace acceso a los mercados financieros. Además del dólar tenemos cerca de 500 activos que se pueden transar. Pero lo importante es que uno gana con el diferencial de precios. Por lo tanto, si es que yo hago una compra en 730 y tomo la utilidad en 740, yo estaba especulando al alza, estaba pensando que el precio subía y efectivamente sube el precio, yo puedo obtener esa ganancia solamente con un par de clics de distancia, solamente haciéndolo o desde el teléfono o desde el computador a través de una plataforma. Y otra ventaja muy importante, Nicolás, es que también se puede utilizar la bidireccionalidad. Es que uno puede pensar que un activo suba y gane con esa alza, pero también, si es que el activo baja, se puede ganar con esa caída, que se llaman ventas cortas. Y eso también se da el acceso en Capitaria a tan solo un clic de distancia y de forma bastante amigable. A ver, entendámoslo un poco mejor, porque lo que tú me mencionas, Ricardo, es muy similar a los forwards que se contratan en el mundo agrícola, que sabemos que vende en dólares y por lo tanto tienen que asegurar su cobertura independiente de la fluctuación del tipo de cambio. Acá uno apuesta a, por ejemplo, hoy día el dólar está en 730 pesos, tú lo mencionabas, y ya, 740 pesos. Yo creo que va a subir 10 pesos y apuesto a eso. Por ejemplo, voy a Capitaria y compro una cierta cantidad de dólares a esos 740 pesos y después, dependiendo de lo que suceda con el tipo de cambio, es si tengo ganancia o tengo pérdida. Efectivamente, acá lo único sí, para aclarar, más que llamarlo una apuesta, como viene detrás de un análisis fundamental, técnico y hartas cosas, es una inversión que tiende a ser de más corto plazo el trading, pero también se puede utilizar con alguna temporalidad mayor. De hecho, varios de nuestros clientes precisamente lo utilizan como cobertura. Y personalmente yo también lo he utilizado como cobertura porque uno a veces no se da cuenta, Nicolás, que también está expuesto al dólar y no de forma tan lejana. Por ejemplo, con tener inversiones en acciones estadounidenses o criptomoneda o cualquier activo que hoy en día que están con mucha accesibilidad en el mundo, uno, si es que el dólar baja, está perdiendo dinero, a pesar de que obviamente si es que el precio se mantiene estable de los activos y baja el dólar, uno está perdiendo dinero, o si sube el dólar, uno estaría ganando. Entonces, eso también nos sirve bastante precisamente para que uno mismo pueda generar esas coberturas. La gran ventaja que tiene hacerlo a través de estos derivados financieros es que si yo especulo que puede llegar a 740, yo creo que va a llegar a 740 por varios fundamentos, yo puedo ejecutar una compra. Acá funciona el apalancamiento. El apalancamiento es una forma de poder incrementar la inversión. Y este apalancamiento tiene que ser utilizado de forma responsable. Pero la gran ventaja, lo más positivo, es que en Capitaria siempre nos preocupamos de cómo utilizar de mejor forma el apalancamiento, de estar educando constantemente precisamente para que puedan tomar esas alternativas que muchas veces las personas no saben que existen y de forma extremadamente responsable. Así que lo que nosotros entregamos es ese acceso para que la gente pueda diversificar sus inversiones y obviamente que el tipo de cambio ha sido el activo favorito de la gran mayoría de nuestros clientes. Aparte de estas coberturas con apalancamiento, ¿qué otros activos hay para invertir y que estén reflejados en dólares? ¿Tenemos fondos mutuos o algo por el estilo?
Hay unos fondos que son muy similares, son fondos de inversión que se llaman ETF. Los ETF yo lo encuentro extraordinarios porque son fondos que a uno le permite poder tener inversión en distintos sectores. Tenemos fondos, por ejemplo, que replican el comportamiento del sector tecnológico de la bolsa estadounidense, otro que pueda estar ligado al sector energético, otro que puede estar ligado a algún país en específico, por ejemplo el ETF de Chile, el ETF de la bolsa peruana, el ETF de distintos países. Entonces, la gran ventaja que tienen estos fondos es que uno puede ir buscando algún fondo específico dependiendo de algunas características que uno quiera encontrar, y tenemos mucho acceso a esos fondos, esos ETF, pero además de los ETF, damos acceso a todo esto por derivados financieros, a lo que son acciones norteamericanas, acciones europeas, acciones de la bolsa de Tokio. También tenemos varios pares de divisas, no solamente el dólar contra el peso chileno, tenemos los principales majors, que se llaman las grandes monedas. Y también damos acceso a índices y a commodities. Y los commodities, mucha atención, porque se está especulando y hemos visto en el último tiempo un nuevo boom del cobre, y también el oro tiene proyecciones bastante favorables de cara a los próximos meses. Ricardo, se nos acaba el tiempo muy corto. ¿Hay algún mínimo en el cual ustedes fijen para poder invertir en Capitalia? Y también, ¿cómo es el cobro de las comisiones? Sí, el mínimo, dependiendo del tipo de cuenta, pueden ser 300.000 pesos o niveles más elevados si es que uno quiere el acceso a toda la cantidad de activos, y no se cobra ningún tipo de comisión, solamente hay un spread, que es el spread clásico, cuando uno lo ve en la casa de cambio. Acá una gran ventaja, Nicolás, que el spread, por ejemplo, del dólar en Chile, en la mañana es de menos de un peso, incluso llega a ser de 40 centavos de peso, y una vez se ve la casa de cambio en 10 pesos, entonces esa es una gran ventaja, y es lo único que gana Capitalia, ¿ok? No hay ningún tipo de comisión, así que eso también es una gran ventaja pensándolo en otras alternativas de inversión. Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitalia, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, por la invitación, que esté muy bien. Con este capítulo de cómo invertir mi dinero especialmente dedicado al dólar, terminamos la agenda de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.